Buenas noches, señores. Vamos ya mismo iniciando este programa de hoy a nuestras Malvinas, al corazón de toda esta historia fulgurante que estamos viviendo los argentinos en estas horas y en estos días. Vamos a Puerto Argentino, allí el único equipo de la televisión que encabeza justamente el hombre de 60 minutos, Nicolás Casanseu, entrevista al general Menéndez, esto es al gobernador militar de nuestras Malvinas, y en estos momentos. Adelante, Nicolás. General Menéndez, en las últimas horas medios de prensa internacional han afirmado lisa y llanamente que los ingleses ya habrían desembarcado en las Malvinas. ¿Esto es así? Bueno, yo no se lo puedo descartar totalmente, porque sin con eso darle una idea del dispositivo que nosotros tenemos en las Malvinas, estas islas tienen costas tremendamente extensas. Usted que las está viviendo, las islas, y que más o menos las ha podido recorrer un poco, saben que en su enorme superficie y en el desarrollo de sus costas puede haber algún lugar donde efectivos menores pudieran haber intentado o pudieran haber iniciado alguna acción. Yo le diría que, de acuerdo a la doctrina con la cual se mueven los ingleses, esto podría ser factible. Lo que le puedo garantizar es que esa acción no está en nuestro conocimiento, y nosotros desarrollamos una acción muy intensa para controlar todos los lugares de interés de estas islas, y desde ese punto de vista yo le puedo afirmar que esto, hasta donde alcanza nuestro conocimiento, no es cierto. Señor, anoche se habían escuchado, según distintos testigos, disparos. Inclusive circuló el rumores hay por todas partes, de que barcazas enemigas habrían sido rechazadas. ¿Qué hay de cierto? No, lo que pasa es que nosotros tenemos un dispositivo de, llamémosle, de seguridad y vigilancia muy bien montado, y ese dispositivo, cualquier presunción, digamos, actúa. Y a veces también lo hace porque, así como usted habrá visto que los ingleses publican sus fotografías de cómo ellos entrenan sobre los barcos de la flota, y señalan que ellos hacen aterrizajes, decolajes, en fin, una serie de cosas, nosotros también lo tenemos que hacer, vale decir, nuestros hombres van realizando prácticas, y esas prácticas incluyen, por ejemplo, el tiro nocturno o el tiro diurno, que ustedes habrán escuchado esporádicamente. Todo esto lo realizamos a fin de ajustar una serie de aspectos de los planes ya preparados, cuestiones de coordinación, etcétera, pero no hay nada de eso. Lo que ocurre es que, justamente usted lo señaló, las usinas del rumor trabajan muy bien, las imaginaciones son muy fértiles, y a lo mejor en este momento en el cual se ha producido la acción de Georgias, y no los argentinos, pero incluso acá los malvineros se los nota un poco inquietos, como pensando que efectivamente los ingleses ya vienen, y estas noticias se lanzan, se mandan a rodar, y bueno, después el resto ya se hace en el paso de persona a persona. Sin embargo, se puede decir que las islas están viviendo una nueva etapa en su defensa. El oscurecimiento y algunas otras medidas que se han tomado serían testimonio de ello, ¿o no? Sí, por supuesto. Usted se imaginará que todas estas medidas son lógicas y son las normales en este tipo de circunstancias. La información de que nosotros disponemos y las características que asumen normalmente estas operaciones, el hecho de estar nosotros en la posición en que estamos, implican que se adopten una serie de medidas de precaución que lógicamente tienden a, yo le diría, facilitar la acción de la defensa y dificultar la acción del atacante. Estamos en una etapa crítica de la defensa de las islas. ¿El ataque inglés podría producirse en las próximas horas? Mire, yo le diría que a través de las informaciones que hay de la situación de la Armada, o por lo menos de los elementos más avanzados de la flota británica, y por otra parte las noticias que llegan
que son de conocimiento público con respecto a lo que se habla o lo que se dice en el ámbito internacional, producido el hecho de llevar ya, y en cualquier momento nosotros podemos tener que enfrentar un ataque inglés. Depende mucho en este sentido ya no de nuestro gobierno, ni de nuestra propia acción, que es la de respaldar con la defensa de estas islas a la acción de nuestro gobierno. Yo diría que depende de la acción de la comunidad internacional y de la sensatez de otra gente. General, usted tiene sobre sus hombros una responsabilidad que ya es histórica, la defensa de la soberanía aquí en las Islas Malvinas. Conocemos esa responsabilidad. Lo que no conocemos tanto, pero sospechamos, es su responsabilidad como jefe de familia. ¿Cómo hace usted para compatibilizar ambas? Y bueno, hay que tratar de repartir el tiempo. Normalmente cuando por alguna razón no se puede estar realizando el gobierno o realizando la actividad militar que es referente en forma directa a la defensa de las islas, se piensa en la familia porque somos humanos y también se le dedica un rato a escribirle unas líneas a cada uno para mantener ese contacto que en los hombres resulta tan importante. ¿Eso no debilita, general? No, todo lo contrario. Hay infinidad de experiencias, yo la tengo ya de otra oportunidad anterior, en el cual el contacto con la familia, con la esposa, con los hijos, la correspondencia que uno intercambia o alguna palabra que por ahí se puede cambiar por la radio, significa recordar que uno tiene algo muy importante por quienes luchar. Muchas gracias, general. Y una presencia que se puede notar prácticamente en todos los ámbitos de la isla, en este caso también en el aeropuerto. El general Mario Benjamín Menéndez inspeccionando esta instalación, aquí recibido por el jefe de la base. En esta edición de 60 minutos ustedes tendrán más información exclusiva desde nuestras Malvinas por el equipo formado por Nicolás Casanseu, Alfredo Lamela y Norberto Novo. Entre tanto, les informamos que fueron suspendidas por tiempo indefinido las comunicaciones telegráficas redactadas en lenguaje secreto. La medida que fue dispuesta por la Subsecretaría de Comunicaciones comprende la admisión, transmisión y o entrega de telegramas y demás comunicaciones telegráficas internas e internacionales redactadas en lenguaje secreto con excepción de los emitidos por las autoridades nacionales. Y en estas horas se registró una actitud no precisamente tímida de apoyo a la posición argentina por parte de trabajadores peruanos. Desde Lima nos informa Nemesio Rodríguez. Aquí Lima, trabajadores de aeropuertos y puertos marítimos peruanos cumplen un boicot contra los aviones y buques británicos en solidaridad con Argentina por el conflicto de las Malvinas y como rechazo a las sanciones económicas del mercado común europeo contra ese país iberoamericano. El boicot, decidido por el Frente de Controladores Aéreos y Técnicos de Aeronáutica, afecta a la compañía británica British Caledonian en sus vuelos Lima-Londres y viceversa. Ante este boicot, la compañía británica ha decidido cancelar su escala de Lima y cambiarla por Bogotá, mientras dure la medida de fuerza. En el puerto del Callao, el primer buque británico que sufrirá el boicot es el Silver Fjord, que tiene una carga de 379 automóviles procedentes del puerto japonés de Yokohama. Es posible que el buque británico se vea obligado a viajar a Chile para descargar los automóviles que serían posteriormente transportados por tierra a Perú. De otro lado, el primer buque argentino afectado por el bloqueo británico de las Islas Malvinas es el Patagonia, que llegó al puerto del Callao el miércoles con un retraso de una semana sobre su etapa prevista. Desde Lima, Perú, les informó Nemesio Rodríguez.
Gracias al colega peruano no nos sorprende esta espléndida actitud de los obreros portuarios del Perú. Y señores, libramos nuestra batalla diplomática en varios frentes a la vez, tal como corresponde. Atención a esto, Santiago de Chile. Aviones de la Fuerza Aérea Británica no podrán aterrizar en aeropuertos del sur de Chile, según afirmó el ministro de Relaciones Exteriores chileno, René Rojas Galdame. Se le prohíbe a los aviones británicos aterrizar en el sur chileno, lo que está bien también. Decimos que estamos librando varias batallas diplomáticas en muchos foros internacionales. Vamos a recibir ya un informe de nuestro representante, de nuestro embajador, el doctor Gabriel Martínez, embajador ante los organismos internacionales con sede en Ginebra. Adelante, pues. Bueno, en el día de ayer, en una reunión del GATT sobre el comité preparatorio para la reunión ministerial, Argentina planteó el tema de las medidas comerciales adoptadas en su contra por una serie de países desarrollados, fundamentalmente los países miembros de las comunidades europeas y otros países desarrollados, tendientes a crear una presión política sobre decisiones soberanas del gobierno argentino. Este tema va a ser tratado oportunamente por la reunión de ministros del GATT que se va a llevar a cabo este año. Además, en el día de hoy, el gobierno argentino ha presentado al GATT una nota informativa respecto a este problema relacionada con el tratamiento el día 7 de mayo en la reunión del Consejo de Representantes del GATT de un punto que se llama restricciones comerciales aplicadas a la Argentina no fundadas en razones económicas. Y por supuesto, la República Argentina señala que todas esas medidas coercitivas adoptadas por esos países están absolutamente fuera de las disposiciones del GATT y urge el levantamiento inmediato de las mismas a las partes contratantes. Esta gestión se ha consolidado en el día de hoy con la presentación por escrito al GATT de esta exigencia argentina, y la misma será considerada en la reunión del Consejo del día 7 de mayo. Desde Ginebra y a pedido especial de ATC les ha informado el embajador en Ginebra, Gabriel Martínez. Muchas gracias. Gracias a usted, embajador Martínez. Y el Comité Federal de Radiodifusión dispuso que a partir de las 0 horas de hoy, 21 estaciones radiales de la Patagonia difundan ininterrumpidamente sus emisiones durante las 24 horas del día. En los considerandos de la medida se señala que la situación creada con Gran Bretaña exige la adopción de medidas excepcionales que contribuyan a satisfacer las necesidades de la seguridad nacional. Y señores, como la situación es grave, conviene tomar conocimiento de este comunicado, el último dado a conocer hace instantes, de la Junta Militar. Es el comunicado número 37 y dice textualmente así. La Junta Militar comunica que en virtud de haber recibido a través de la Embajada Suiza el mensaje urgente de las autoridades británicas que dice, al anunciar el establecimiento de una zona de exclusión total circundando las Malvinas, el gobierno de Su Majestad dejó en claro que esta medida se tomaba sin perjuicio del derecho del Reino Unido de tomar cualesquier otras medidas adicionales que pudieran referirse al ejercicio de su derecho de legítima defensa bajo el artículo 51 de la Carta de Naciones Unidas. Y en este contexto, el gobierno de Su Majestad desea ahora dejar en claro que todos los buques argentinos, incluyendo buques mercantes o buques pesqueros, aparentemente involucrados en la vigilancia de actividades de búsqueda de inteligencia contra fuerzas británicas en el Atlántico Sur, serán considerados como hostiles y son pasibles de ser tratados consecuentemente. La Junta Militar, decimos, ha resuelto. 1. Que a partir del día de la fecha, esto es de ahora, se considere hostil a todos los buques ingleses, incluidos buques mercantes y pesqueros, que naveguen dentro de las 200 millas del mar argentino, consideradas a partir del litoral marítimo argentino, Islas Malvinas, Georgias y Sándwiches del Sur. Estos buques, por su carácter de hostiles, serán tratados en consecuencia. Punto 2, declaración de asistente de la Junta Militar. Punto 2, que a partir del día de la fecha, esto es de ahora,
toda aeronave militar o civil inglesa que sobrevuele dentro del espacio aéreo argentino será considerada hostil y tratada en consecuencia. Punto 3, que todas las medidas ordenadas son sin perjuicio de cualesquiera otras medidas adicionales que pudieran aplicarse en el ejercicio del derecho de legítima defensa bajo el artículo 51, corregimos, de la Carta de las Naciones Unidas. Ya volvemos, señores. Desde Estados Unidos vía satélite, toda la actividad del canciller Costa Méndez en Washington y en Nueva York. Dorcas Reid, una malvinense enamorada de su Argentina. El embajador peruano habla sobre nuestra actualidad. Mujeres argentinas dispuestas a todo. Embajador Tomás de Anchorena, un descendiente de quienes libraron otra batalla contra los ingleses. Esto y más en 60 minutos, la hora de la verdad. Señores, vamos a compartir con ustedes ahora una hermosa noticia. En Estrasburgo, el Reino Unido logró, con el respaldo prácticamente unánime de toda Europa, una nueva condena, la ratificación de la condena supuesta a la Argentina acusándola de agresión en las Malvinas. Pero hubo un voto en contra. Esto es un voto a favor de la Argentina. Fue de nuestra España, del Reino de España. Esto acaba de ocurrir. A propósito de España y Argentina, digamos que mañana a la tarde, a las 5 de la tarde, cuando sean las 5 de la tarde en todos los relojes, en Santa Fe y Carlos Pellegrini, aquí en Buenos Aires, habrá de reunirse la colectividad española, miles y miles de hombres y mujeres de Buenos Aires, y habrá laureles en la estatua de San Martín y luego por toda la calle Florida hacia Plaza de Mayo, en adhesión naturalmente a las decisiones tomadas por la Argentina en torno a nuestras Malvinas que heredamos de España. Señores, volvemos a compartir con ustedes documentos que tienen que ver con nuestras Malvinas, siempre producidos por el equipo que allí está trabajando, el único equipo de la televisión argentina, Nicolás Casanseu. Vamos ya a ese documento. Señor, una agencia de noticias ha dicho que el puente aéreo entre Malvinas y el continente se había interrumpido y usted, en su carácter de jefe de la base de este aeropuerto de Malvinas, es el más indicado para decirnos si esto es así o no. Bueno, yo esa noticia la escuché anoche y realmente causó un poco de decepción entre los hombres de la base aérea militar Malvinas. Aquí se estuvo operando en el día de ayer con unos mínimos meteorológicos que son realmente, exigen permanentemente las tripulaciones al máximo de habilidad para colocar el avión con seguridad en la pista y luego regresar al continente. En ningún momento le puedo asegurar yo, se ha interrumpido el puente aéreo con el continente. A pesar de esas condiciones adversas. Exactamente, yo le aseguro, estando aquí en la Torre Vuelo, era un espectáculo y hombres ya experimentados como yo con mis más de 30 años en la Fuerza Aérea, como de Fuerza Aérea, como de Armada Nacional también, haciendo unos aterrizajes realmente espectaculares, Los aviones se veían recién después de haber tocado cabecera, acá. A Dios gracias, las ayudas que hemos desarrollado en este breve tiempo que estamos acá para el aterrizaje son de tal magnitud que aquí puede aterrizarse prácticamente con los mínimos que se puede aterrizar en cualquier aeropuerto internacional de nuestro país. Señor, el tema del día. Inglaterra ha anunciado de que a partir del viernes a las 8 de la mañana inicia el bloqueo aéreo que suma al bloqueo naval que se hace a la isla. ¿De qué manera va a repercutir ese bloqueo aéreo en nuestro puente y en la actividad de este aeródromo? Sí, muy interesante la pregunta. Yo tengo dos respuestas para ella. La primera es que anunciar un bloqueo es lo mismo que llevarlo a cabo. Segundo, visto de cómo se efectuaría ese bloqueo, la Fuerza Aérea Argentina está en condiciones de neutralizar ese bloqueo y poder llegar aquí con los aviones. Y en el peor, tenemos varias maneras, varios procedimientos, depende cuál utilicen ellos para el bloqueo, va a ser la respuesta que le va a dar la Fuerza Aérea a ese bloqueo, para neutralizarlo. Y en tercer lugar le puedo decir lo siguiente, bloqueo aéreo, bloqueo naval, a nosotros no nos afecta en absoluto. La capacidad operativa, la moral del personal, los medios que disponemos ya en la isla son de tal magnitud que podemos resistir perfectamente mucho más que ellos en el mar.
O sea que el puente no se suspende de ninguna manera. No puedo decirle eso. Lo único que puedo decirle yo, que la Fuerza Aérea va a implementar los procedimientos correspondientes para neutralizar el puente aéreo. Y en el caso peor de los casos, que llegase a efectivizarse el bloqueo del puente aéreo, le puedo decir que aquí podemos subsistir perfectamente sin el puente aéreo. Uno de los procedimientos que usted menciona sería, por ejemplo, darle escolta, darle techo aéreo a los transportes que vengan y vayan de aquí. Ya le digo, todo depende del procedimiento que empleen ellos. Muy bien, muchísimas gracias, Comodoro Destri. Encantado. Muchas gracias. A todo esto sigue llegando material en forma intermitente a Puerto Argentino. En este caso se trata de nada más y nada menos que flamantes motos de motocross, absolutamente indispensables para la movilización aquí, ya que el terreno rugoso y pantanoso dificulta sobremanera el tránsito de otro tipo de vehículos. Por supuesto, el uso que se les va a dar en este periodo va a ser muy distinto a aquel con el que ya están bromeando los soldados. La primera competencia de motocross en las Malvinas. Apenas estalle la paz. Les recordamos que el equipo de 60 minutos especialmente destacado en nuestras Islas Malvinas continuará informándonos continuamente, puesto que nuestras mentes y corazones están en Malvinas. El presidente argentino Leopoldo Fortunato Galtieri comunicó hoy a la Organización de Estados Americanos la disposición de su gobierno a cumplir totalmente con la resolución adoptada ayer por la reunión de consulta de cancilleres con respecto a las Islas Malvinas. Y una joven nacida precisamente en las Malvinas estudia en Buenos Aires para volver allí muy pronto y hacer todo esto. Dorcas, tu nombre es muy lindo. ¿Qué significa? Es un nombre griego y significa gacela, traducido al castellano. ¿Cuántos años tenés? 19. ¿Hace cuánto tiempo estás estudiando en Argentina? Van a ser 10 años, mejor dicho, hicieron 10 años el mes pasado, en marzo. Vine en el 72 por primera vez. ¿Qué estás estudiando? Ahora estoy haciendo magisterio superior en Lanús Este. Es muy lindo lo que vas a hacer una vez que te recibas. Vas a ejercer y vas a ser nuestra primera maestra, formada en Argentina, que va a educar en Malvinas, ¿verdad? Sí, ese es mi propósito. ¿Por qué empezaste a estudiar magisterio? Siempre me gustó ser maestra. Desde chica y más con tantos hermanos, siempre me gustaba enseñarles. Y además acá estoy enseñando inglés y me gusta muchísimo. Contame cómo los ayudás a tus hermanitos en sus tareas escolares. Bueno, ahora en especial, como están en un colegio del Estado aquí en Lanús también, no entienden muy bien el idioma y además la forma de estudiar es distinta a Malvinas, lo que era Malvinas antes. Entonces necesitan mucha ayuda. Y a la noche siempre nos ponemos todos juntos y vemos la forma en que están haciendo las cosas, ayudamos a recortar, a buscar bichos en el jardín, cosas así. ¿Cómo pensás ayudar a tus alumnitos allá en Puerto Argentino cuando ya seas su maestra? Creo que en un principio va a ser difícil, ya que el sistema educativo es muy distinto. El argentino, lo que ellos estaban acostumbrados hasta ahora. Entonces, va a haber que empezar de a poco, introduciendo la forma de enseñanza de acá. No creo que les cueste mucho, cuando ya se acostumbren más, pero es una forma más formal de enseñar. Y además el idioma, la historia argentina, todas cosas que antes no veían para nada. Vos soñás con lo que vas a hacer, puesto que lo has elegido y me has dicho que te gusta mucho. Cuando haces planes, yo les voy a enseñar así y así. ¿Qué es lo primero que se te ocurre? ¿Qué es lo que más te importaría que estos chicos que van a depender tanto de vos sepan? Yo quiero que sepan, que conozcan las Malvinas en sí, geográficamente, la historia, cómo pueden mejorar el nivel de vida, la sociedad que ya hay, más fuentes de trabajo, cómo pueden aprovechar lo que tienen ahí. Dorcas, ¿cuándo pensás volver a nuestras Islas Malvinas y allí ejercer? Pienso volver cuando me reciba de maestra, seguramente el año que viene va a ser, y vuelvo enseguida para empezar a ejercer.
todos nosotros estaremos esperando ese momento y desde ya te agradecemos muchísimo. Gracias a ustedes. Y esto es la esperanza, es inevitablemente el futuro, el espléndido el futuro. Esa muchacha, joven maestra, inminente maestra, esos chiquilines. Pero tenemos que volver al convulsionado presente. Les pedimos por favor que compartan con nosotros este documento excepcional que acaba de llegar desde Londres. Miren cómo trata el jefe de la oposición laborista a la señora Thatcher. Línea por línea, escuchen. El líder del Partido Laborista Británico, Tony Benn, denunció que el gobierno imperialista de la primer ministro Margaret Thatcher trata de provocar a los argentinos para justificar, esto lo digo en el Parlamento, hace instantes, en el Parlamento británico, trata de provocar la Thatcher a los argentinos, dijo Tony Bennett, ante la opinión pública mundial y del Reino Unido para lograr con un ulterior ataque contra el territorio continental de dicho país sudamericano una victoria. En el más violento ataque hoy contra la movilización de recursos militares dispuestos por el gobierno conservador británico, el dirigente opositor declaró que la victoriana y arcaica señora Thatcher pretende instalarse cómodamente en su trono para contemplar cómo se desangran dos pueblos empujados por ella a la guerra. Esto lo dice un británico, el jefe de la oposición laborista. La demencial iniciativa, dice, del gobierno británico de imponer un bloqueo a la zona de crisis malvinense significa, dice el líder opositor británico, lisa y llanamente, que nuestros hombres, los británicos, serán enviados mañana, fría y calculadamente a la muerte, para sostener una causa colonialista absurda y desprovista de motivaciones nacionales. Señala luego, a su parecer, el jefe laborista que la señora Thatcher es cautiva de su propio lenguaje incongruente, y que su nefasta política militarista impondrá la tragedia definitivamente al pueblo británico. El recurso a la fuerza en el conflicto malvinense tiene como única finalidad, denunció el parlamentario, hacer viable una guerra total contra la Argentina. Nosotros lo sabíamos, ya lo descubren, señores, los propios británicos. Volvemos enseguida. El almirante Rodolfo Luqueta presentó al presidente italiano sus cartas credenciales como nuevo embajador argentino en Roma. Analizaron brevemente el tema Malvinas y luego el representante de Buenos Aires advirtió que si su nación es atacada, no arriará la bandera en las islas. Y hoy estuvimos con el embajador peruano en Argentina, el doctor Hoyos Osores. El tema fue la frontal actitud de apoyo de su país al nuestro. Ni qué decirle, señor embajador, lo emocionado que estamos los argentinos por todas estas cosas que nos están ocurriendo, cosas buenas y malas en estas horas, y lo agradecidos que estamos fundamentalmente al Perú, porque la actitud peruana en la OEA en estos días no nos debe sorprender, porque hay una palabra que lo dice todo, un nombre que lo dice todo, José de San Martín. Pero en tal caso, ¿siente usted esta adhesión del pueblo argentino al representante peruano? Sí, por supuesto, las manifestaciones de gratitud, de afecto y de simpatía de mi país son innumerables y yo las agradezco a mi vez muchísimo, tanto en nombre de mi gobierno como del pueblo del Perú, pero debo observar que no podría ser de otra manera porque los vínculos que hay entre el Perú y la Argentina son entrañables y provienen desde los orígenes mismos de las dos naciones. A punto, señor, que se puede afirmar que usted es uno de los embajadores que tiene menos trabajo, porque... Y si no digamos menos trabajo, menos problemas. Claro que sí, claro que sí. Bien, pero de todos modos, con su veteranía como diplomático, ¿cómo observa lo ocurrido en la OEA en estas horas atrás, la adhesión de prácticamente toda Latinoamérica, este cambio que se produce ya no es Argentina contra la Gran Bretaña, sino Latinoamérica enfrentando a la Gran Bretaña? Es un acontecimiento de una profunda y grande significación política en la cual se pueden advertir varias cosas de gran importancia y significación. En primer término, la existencia de una realidad espiritual que es también una gran realidad política, la América Latina, que hasta ahora había quienes creían que era
simplemente una expresión geográfica con una representación convencional en un organismo como la OEA, ¿no? de poca entidad, de poca entraña. Pero se ha visto que no es así. Se ha visto que la América Latina es verdaderamente una entidad política fuerte porque se basa en una realidad espiritual. Y eso es un acontecimiento no solamente de gran significación, de gran importancia por la realidad presente, sino que además nos marca un camino hacia el porvenir, ¿no? Abre el camino a lo que será la América Latina Unida como una comunidad que va a pesar, que debe pesar en el contexto internacional. El empeño que tiene la América Latina de que se llegue a una solución pacífica, que no se llegue a realizar, a concretar la amenaza de una agresión a este país, que sería evidentemente un acto de agresión y de ofensa para toda la América Latina. Señor embajador del Perú en Buenos Aires, en este momento en que los argentinos orillamos la guerra o la paz, muchas gracias y que viva el Perú. Y señores, repetimos con todo gozo esa frase recién, que viva el Perú, porque todo el país de los argentinos de golpe está gozosamente, serenamente, preocupadamente, de pie. Y por eso también nuestras mujeres están dispuestas a todos los sacrificios. Miren ustedes. Un grupo de mujeres que se han unido para colaborar con las Fuerzas Armadas y llevar, en primer término, su palabra de aliento y su trabajo en aras de una colaboración realmente importante. Y estamos con la señora Sofía Laferrer de Pinedo. ¿En qué consiste esta brillante idea Voluntarias para la Patria? Voluntarias para la Patria nació el 4 de abril, mientras estábamos en esta emergencia nacional que estamos viviendo. Nació de 2 personas, fue creciendo progresivamente en 2 días hasta tener 200 personas adherentes y hoy en día hemos sobrepasado las 1000 adherentes. Como se podrá ver en esta reunión, realmente todos nuestros cálculos resultaron cortos para la cantidad de personas que han venido a ofrecernos su ayuda para la labor que estamos realizando. ¿Cuál es esa labor? ¿Cómo se va a desarrollar? La labor nuestra consiste fundamentalmente en servir de nexo entre el voluntariado del país y las autoridades militares, ya sea nacionales o ya sea municipales, pues trataremos de que todas las personas que nos han escrito desde el interior constituyan también dentro del radio de su acción movimientos similares que puedan ayudar a cooperar con las autoridades municipales o provinciales en una tarea semejante a la nuestra. Hábleme de las tareas. Las tareas, bueno, fundamentalmente son tareas de ayuda hospitalaria, de asistencia social para familiares de soldados heridos que vengan a los centros de atención y no tengan alojamiento ni lugar para estar. Todo tipo de tareas de ayuda, de apoyo a las Fuerzas Armadas, ya sea, tenemos señoras de edad que quieren tejer y lo están haciendo para nuestros soldados en el sur. Tenemos gente que hace transporte de objetos y de paquetes para llevar a los lugares correspondientes, para ser despachados a los frentes de lucha. Bueno, realmente todos los días surge una tarea nueva que hacer y la estamos organizando con una gran cooperación de las voluntarias mismas y tratando de cada día superarnos en esta tarea que estamos haciendo. Realmente muy completo. ¿Dónde deben dirigirse las personas interesadas en colaborar, en participar en este hecho tan interesante e importante? Bueno, nosotros tenemos una nueva sede gracias a la cesión de local que nos han hecho las Damas de Caridad de San Vicente de Paul en Paseo Colón y Belgrano. Y allí tenemos no solamente el local donde vamos a funcionar, sino también un depósito para colocar todas las mercaderías que no puedan ser despachadas inmediatamente hacia el sur. Le agradecemos la atención y adelante. Muchas gracias. Y lo decimos con orgullo, la mujer argentina también ahora dice presente. Se reunió hoy el denominado Grupo de Trabajo Malvinas, que preside el ministro de Interior e interino de Relaciones Exteriores, el general de división Alfredo Oscar Saint-Jean. Nosotros volvemos en instantes con más información. Y hoy 60 minutos estuvo, señores, con el doctor Tomás de Anchorena,
quien fuera durante 5 años continuados embajador argentino en París. Vean ustedes. 5 años representándonos con honor en París, nada menos que en París, en estos prácticamente últimos años. Ahora de regreso en la Argentina, lo habilitan absolutamente para que usted pueda explicarnos, enriquecer la imagen que tenemos de todo lo que ha ocurrido en la OEA, de lo que está ocurriendo en América Latina, en el mundo ahora, por favor. Sí, cómo no. Bueno, yo creo que este acto de recuperación de una tierra querida y que era nuestra y que es nuestra como las Malvinas ha marcado un hito histórico en el país. Creo que en el primer momento nos encontramos con cierta soledad diplomática, llamemos, entre los países del mundo. Algunos por indiferencia, otros por estar muy jugados en una línea, no nos vieron o no quisieron vernos. Creo que también la resolución de la OEA de ayer es sumamente importante y nos reubica diplomáticamente. Creo que hay dos aspectos muy importantes en la resolución de la OEA. Uno es el reconocimiento de la soberanía argentina de las Islas Malvinas y del Atlántico Sur. Enfático. Enfáticamente y sobre todo hecho por un organismo regional de la importancia de la OEA. El otro es la sanción a las medidas absurdas y totalmente pasionales que ha tomado la Comunidad Económica Europea ante nosotros. Creo que esos dos aspectos de esa resolución son lo importante. A pesar de lo que digan los diarios, creo que americanos y de otros países, que anuncian que no hemos sacado nada en esa negociación, en esa resolución. Nosotros fuimos a pedir el apoyo de nuestros hermanos de América Latina y fuimos a pedir nada más que esto, y lo hemos conseguido con creces. Por eso creo que la situación de la Argentina en este momento es mucho más favorable que lo que era hace 20 días. De manera pues que hasta puede afirmarse que ya no es Gran Bretaña contra la Argentina en una disputa, sino Gran Bretaña contra América Latina. Sí, eso mismo. Y además pienso que tiene otro valor esto que en cierta manera obliga a Estados Unidos a actuar con suma prudencia en su definición, porque Estados Unidos se abstuvo y no votó en contra en la resolución. Quiere decir que ella también, si quiere aliarse con Estados Unidos, con el Reino Unido, va a sufrir las mismas sanciones del organismo americano. Por eso creo que en este momento la Argentina y América Latina han hecho un acto para mí histórico y de un sentido de madurez que espero que eso se multiplique en muchísimas otras actividades con el correr del tiempo. Tomás de Anchorena, finalmente, yo doy fe, como tantos argentinos, de que durante 5 años usted todos los días, casi las 24 horas del día en París, trató de hacernos entender mejor, de surcir cosas. Habíamos pasado otra guerra. ¿Usted cree que todo lo que usted sembró vuelve a perderse? ¿Habrá que empezar otra vez? Pienso que es un camino arduo, que es difícil, que indudablemente no se nos quiere reconocer, quizás porque ven que está surgiendo un mundo nuevo y un mundo lleno de pujanza y de posibilidades, pero creo que hay que seguir el camino, no hay que mirar atrás, y le digo, si yo tuviera que de nuevo asumir una responsabilidad como la que asumí en su tiempo, lo volvería a hacer con el mismo entusiasmo, con la misma vocación y sin mirar atrás y sin ningún sentido de frustración. Anchorena, para ese mundo nuevo que están haciendo en estas horas, yo lo concito a seguir discutiéndolo y hablando, porque usted está más que habilitado para ello. Gracias. Con todo gusto. Muchas gracias. Una información que nos llega desde Brasil. Pilotos argentinos llegarán mañana a la ciudad de São José dos Campos, cerca de San Pablo, para un periodo de adiestramiento en aviones modelo Bandeirante de patrulla marítima. Volvemos en instantes, señores. Señores, todos ustedes tienen que recordar inevitablemente el nombre de Norman Powell, es decir, el colega que instalado en nuestras Malvinas una y otra vez se comunicó con todo el país a través de 60 minutos. Norman estuvo aquí en el continente, más específicamente en Buenos Aires, y quiso estar también con 60 minutos. Vean ustedes. ¿Te gusta trabajar en radio? Muchísimo, y desde muy chico me gustó. ¿Cuántos años hace que comenzaste a hacer estas cosas? No podría sacar la cuenta en este momento, pero empecé en el año 68, si no mal recuerdo. ¿Era en la provincia de? Era en la provincia de Tucumán, pero desde muy chico
yo tenía 13 años y en Córdoba, por ejemplo, me acuerdo, yo hice un pequeño transmisor elemental y transmitía para los amigos de mi barrio. ¿Un oscilador que le decían? Claro, un oscilador con un modulador. Así es. Sí. ¿Es lindo trabajar lejos de la capital? Sí, sí, sí. Es muy lindo, además que es muy distinto al trabajo en la capital. En este momento, ¿a cuántos kilómetros de Buenos Aires estás? Y en este momento estoy, creo que más de 1.600 kilómetros, ¿verdad? En línea directa. 1.600 en línea directa. Claro. ¿Qué horario cumple este señor locutor, periodista y hombre factotum de una radio? Y en este momento estamos trabajando, no quisiera decir las 24 horas porque tenemos alguna pausa para descansar, pero es todo el día prácticamente. ¿Este hombre de radio con el que estoy conversando también hace televisión? Un poquito, sí. ¿En el mismo lugar? En el mismo lugar también. ¿Me puede decir su lugar de destino, señor? Y en este momento estoy destinado en la ciudad de Puerto Argentino, en las Islas Malvinas. ¿Pertenece el trabajo específico a qué radio? Es la flamante LRA60, Radio Nacional. ¿Y en cuanto a televisión? Se llama Canal 7, LU78, Islas Malvinas. ¿El colega me puede decir su nombre? Norman Powell. Norman Powell, te queremos mucho y te deseamos mucha suerte en esto. Muchas gracias. ¿Volvés pronto para allí? Sí, tengo que volver inmediatamente que termine los trámites que he venido a hacer en la dirección, en el Servicio Oficial de Radiodifusión. Esperamos siempre tus informes. Gracias. Muchas gracias. Atención, señores, la Argentina informó esta tarde a la OEA que el bloqueo aeronaval anunciado para mañana por Gran Bretaña a las Islas Malvinas no le deja otra opción que la de apelar de inmediato a su legítima defensa. A propósito, vamos ya mismo al informe de Leonardo Chocrón desde Nueva York. Adelante, por favor. Buenas noches, señoras y señores. Efectivamente, esta vez transmitimos desde Nueva York a 60 minutos en Buenos Aires. Hemos dejado Washington porque los ojos de la atención internacional se han depositado en este momento aquí, por lo menos desde el punto de vista diplomático, a raíz de esto que ya mismo les mostramos. El canciller argentino ha abandonado Washington, ya se encuentra en Nueva York. A su paso, muchas consultas, ninguna respuesta, ningún elemento concreto porque, en verdad, no hay novedades concretas. Salvo la reunión mantenida ayer con el secretario de Estado norteamericano, una reunión de la que no se saben demasiados detalles, salvo que hay una propuesta y ahora una respuesta, pero sin consideraciones para el público, no hay otra cosa. El asedio de los colegas de todas partes del mundo es constante en todos los sitios a los que accede Nueva York. Entre otras cosas, esta ciudad, que para muchos es la capital del mundo, es sede de la Organización de las Naciones Unidas. Y en aquel edificio, el Hotel de las Naciones Unidas, reside por estas horas el canciller de la República Argentina, doctor Nicanor Costa Méndez. Los ojos del mundo han centrado su atención aquí, precisamente. Importante encuentro no solamente por los personajes que van a protagonizarlo, el canciller argentino y el secretario general de las Naciones Unidas, sino por el particular momento en que se van a desplegar estas conversaciones. En el interior de este otro edificio, justamente la sede de Naciones Unidas, poco antes del mediodía, se van a entrevistar el doctor Costa Méndez y el embajador Pérez de Cuéllar, titular de la Organización de las Naciones Unidas. La moción incluye también una reafirmación del derecho de Argentina a la soberanía de las Islas Malvinas y una demanda decidida a la Comunidad Económica Europea de suspensión de las medidas punitivas económicas con las que ha amenazado al pueblo argentino. Doctor Gonzalo Romero Álvarez, canciller de la República de Bolivia, ha presidido usted el grupo de trabajo en cuyo marco quedó dilucidado cuál es el instrumento en definitiva. Nosotros quisiéramos esclarecerle al público el contenido de ese documento. Bueno, se ha discutido en el grupo de trabajo la resolución presentada tanto por el Perú como el Brasil y acompañada por Honduras y Costa Rica. Al mismo tiempo se ha presentado otra moción por Colombia
Se ha tratado de acuerdo a la orden de presentación. A la orden de presentación, primero el proyecto de resolución brasileño-peruano, que finalmente ha sido considerado en primera instancia, tiene varios considerandos y hay 9 resolutivos. Sobre la base del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, las presentaciones hechas allí y las actuales circunstancias se expidió muy claramente. Seguramente la esencia, la sustancia de esa declaración aprobada horas atrás no podrá desconocerse en Naciones Unidas. De todas formas, vamos a estar aquí presentes y vamos a seguir paso a paso el desarrollo de las conversaciones. Gracias, Chocrone. De todos modos, nosotros, sin ser aventurados, podemos afirmar que ya no quedan muchos pasos en el campo diplomático, porque ahora, en este juego de zigzag, la cuestión pasa de nuevo al Atlántico Sur, a raíz de todo lo que está ocurriendo en estas horas y de lo que puede llegar a ocurrir en las horas que vendrán. Nosotros queremos ya adelantarnos a la historia y decir que a veces se da la dicha de que un hombre importante coincida con un cargo importante en un momento importante de la historia de un pueblo. Y esto es lo que ocurre con Costa Méndez. Un hombre que ha sabido negociar los bienes de todos nosotros, sin negociar aquello que no se puede negociar, la soberanía. Un hombre que ha sabido ejercitar la diplomacia de una manera casi exquisita, en el borde del precipicio, sin ceder aquello que no se podía ceder. La historia de estos días tremendos se escribirá naturalmente cuando haya pasado esta tormenta. Y ya veremos cómo somos analizados cada uno de los que estamos jugando esta historia. Nosotros queremos decir que sospechamos que más allá del 2000, Costa Méndez será una figura consular de esta historia que hemos vivido. Señores, nos vamos. Nos quedamos permanentemente con ustedes en estas horas. Estamos viviendo con ustedes minuto a minuto toda esta cuestión, pero formalmente decimos nos vamos hasta mañana a las 9 de la noche, cuando llegue en todo el país de los argentinos, señores, la hora de la verdad. Hasta mañana. Yo le diría facilitar la acción de la defensa y dificultar la acción del atacante. Estamos en una etapa crítica de la defensa de las islas. ¿El ataque inglés podría producirse en las próximas horas? Mire, yo le diría que a través de las informaciones que hay de la situación de la Armada, o por lo menos de los elementos más avanzados de la flota británica, y por otra parte las noticias que llegan y que son de conocimiento público con respecto a lo que se habla o lo que se dice en el ámbito internacional, producido el hecho de Georgia, y en cualquier momento nosotros podemos tener que enfrentar un ataque inglés. Depende mucho en este sentido ya no de nuestro gobierno ni de nuestra propia acción, que es la de respaldar con la defensa de estas islas a la acción de nuestro gobierno. Yo diría que depende de la acción de la comunidad internacional y de la sensatez de otra gente. General, usted tiene sobre sus hombros una responsabilidad que ya es histórica, la defensa de la soberanía aquí en las Islas Malvinas. Conocemos esa responsabilidad, lo que no conocemos tanto. Buenas noches, señores. Vamos ya mismo iniciando este programa de hoy a nuestras Malvinas, al corazón de toda esta historia fulgurante que estamos viviendo los argentinos en estas horas y en estos días. Vamos a Puerto Argentino, allí el único equipo de la televisión que encabeza justamente el hombre de 60 minutos, Nicolás Casanseu, entrevista al general Menéndez, esto es al gobernador militar de nuestras Malvinas, y en estos momentos. Adelante, Nicolás. General Menéndez, en las últimas horas medios de prensa internacional han afirmado lisa y llanamente que los ingleses ya habrían desembarcado en las Malvinas por todas partes, de que barcazas enemigas habrían sido rechazadas. ¿Qué hay de cierto? No, lo que pasa es que nosotros tenemos un dispositivo de, llamémosle, de seguridad y vigilancia
muy bien montado, y ese dispositivo, cualquier presunción, digamos, actúa, y a veces también lo hace porque, así como usted habrá visto que los ingleses publican sus fotografías de cómo ellos entrenan sobre los barcos de la flota, y señalan que ellos hacen aterrizajes, decolajes, en fin, una serie de cosas, nosotros también lo tenemos que hacer, vale decir, nuestros hombres van realizando prácticas, y esas prácticas incluyen, por ejemplo, el tiro nocturno o el tiro diurno, que ustedes habrán escuchado esporádicamente. Todo esto lo realizamos a fin de ajustar una serie de aspectos de los planes ya preparados, cuestiones de coordinación, etcétera, pero no hay nada de eso. Lo que ocurre es que, justamente usted lo señaló, las usinas del rumor trabajan muy bien, las imaginaciones son muy fértiles, y a lo mejor en este momento en el cual se ha producido la acción de Georgias, y no los argentinos, pero incluso acá los malvineros se los nota un poco inquietos, como pensando que efectivamente los ingleses ya vienen, y estas noticias se lanzan, se mandan a rodar, y bueno, después el resto ya se hace en el paso de persona a persona. Sin embargo, se puede decir que las islas están viviendo una nueva etapa en su defensa. El oscurecimiento y algunas otras medidas que se han tomado serían testimonio de ello, ¿o no? Sí, por supuesto. Usted se imaginará que todas estas medidas son lógicas y son las normales en este tipo de circunstancias. La información de que nosotros disponemos y las características que asumen normalmente estas operaciones, el hecho de estar nosotros en la posición en que estamos, implican que se adopten una serie de medidas de precaución que lógicamente tienden... ¿Esto es así? Bueno, yo no se lo puedo descartar totalmente, porque sin con eso darle una idea del dispositivo que nosotros tenemos en las Malvinas, estas islas tienen costas tremendamente extensas. Usted que las está viviendo, las islas, y que más o menos las ha podido recorrer un poco, saben que en su enorme superficie y en el desarrollo de sus costas puede haber algún lugar donde efectivos menores pudieran haber intentado o pudieran haber iniciado alguna acción. Yo le diría que, de acuerdo a la doctrina con la cual se mueven los ingleses, esto podría ser factible. Lo que le puedo garantizar es que esa acción no está en nuestro conocimiento, y nosotros desarrollamos una acción muy intensa, para controlar todos los lugares de interés de estas islas, y desde ese punto de vista yo le puedo afirmar que esto, hasta donde alcanza nuestro conocimiento, no es cierto. Señor, anoche se habían escuchado, según distintos testigos, disparos. Inclusive circuló el rumores